Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Bienvenidos a una edición más de Martes Democrático. El Congreso de la República y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso les da la más cordial bienvenida. El día de hoy hemos preparado una conferencia bastante importante para la vida de cada ciudadano y también, por supuesto, para todo el país. Quisiera comenzar el día de hoy felicitando a todos los psicólogos de nuestro país, pues hoy, 30 de abril, se celebra en nuestro país el Día del Psicólogo, en el cual se reconoce al profesional de la psicología por su labor y entrega y esfuerzo que contribuye con la salud mental de todas las personas. Para ellos, entonces, un cordial saludo a nombre del Congreso de la República y la Oficina de Participación Ciudadana. Igualmente, queremos entregarle un saludo muy cordial a la doctora Victoria Lacruz Garcés, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para desarrollar esta importante ponencia el día de hoy, para la cual le pido un fuerte aplauso para ella. Sin más preámbulos, voy a dejar en uso de la palabra a la doctora Victoria Lacruz Garcés para que desarrolle este tema que se ha preparado el día de hoy, titulado Salud Mental, un estado de bienestar. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio carnívora y voraz, el dolor dos veces. Fíjense cómo César Vallejo nos habla desde el dolor y nos dice al final en otro pie de verso: hay hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Bien, pues esta noche nos estamos encontrando para hablar acerca de un tema medular donde los hermanos humanos realmente tenemos todavía mucho por hacer. Pero como hoy tenemos que decir, al final de la noche vamos a darnos una licencia para hacer. Y en esta oportunidad, precisamente, tratamos de explicarles algo a partir de teorías, de tesis, de ciertas definiciones. La salud mental, la Biblioteca Nacional Norteamericana nos habla un poco de qué cosa es la salud mental: bienestar emocional, psicológico, social, que influye en qué, en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones. ¿Realmente será cierto que influye en el pensamiento, en los sentimientos y en las acciones? Vamos a poder ver varias definiciones que en ese orden van a ir dándose. En realidad, ¿qué es la salud mental? Por ejemplo, la OMS nos dice: es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus capacidades y está sobre todo relacionado en 3 niveles. Afronta tensiones, es capaz de generar trabajos productivos y sobre todo es un ser que contribuye a la comunidad. Pero todo eso, por cierto, tiene una relación explícita con la conducta. Obviamente, una persona que tiene un espacio de contribución con la comunidad, una persona que hace trabajo productivo, una persona que se esmera en producir, una persona que desarrolla capacidad para la tolerancia, que afronta situaciones de conflicto, tiene riesgo para enfrentar, por ejemplo, conductas a las que llamamos conductas de riesgo, como las drogas, el alcohol, los delitos, el sexo casual o el sedentarismo.
Una persona que tiene labor, una persona que tiene obligaciones, una persona que tiene compromisos, una persona que tiene relaciones interconectadas con el resto de la comunidad, por lo general está menos en condiciones de riesgo para este tipo de circunstancias difíciles. Pero eso es lo que nos dice la OMS. Afronta tensiones, recuerden, porque es importante para luego. Fíjense lo que nos dice la Universidad de Melbourne. Dice en su informe que presenta la OMS luego de una evaluación, dice, por si acaso, la salud mental no es ausencia de enfermedades, ¿ah? No, incluyendo cuando no hay enfermedades físicas, ¿es posible que haya un problema de salud mental? Sí, porque la salud mental no puede a veces ser visibilizada. Muchas veces creemos que estamos frente a una persona con una estructura de personalidad saludable y que por lo tanto refiere una salud mental saludable, transparente, equilibrada, armónica, pero nos encontramos con que no es así, a pesar de que aparentemente su estructura física sea saludable. Entonces, no es ausencia de enfermedad. También es importante que la salud mental entendamos que contribuye a obtener un mayor logro de salud en todos los niveles. Y por supuesto, con una persona con salud mental, díganme ustedes si no tiene más facilidad para desarrollar relaciones armoniosas con las demás personas. Ciertamente que la tiene, y entonces es muy fácil saber cuándo han encontrado ustedes a algunas personas en algunos lugares que dicen, no, es que ese tipo es bien conflictivo. Y la mayor parte de gente que lo conoce dice, no, sí, ese tipo es muy conflictivo. Estamos hablando entonces de relaciones saludables. Estamos hablando de una persona con proclividad al conflicto. Conocemos mucho en el barrio, en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? Entonces, Weiland nos dice, por ejemplo, la salud mental implica ¿qué cosa? Estar en buenas condiciones. A ver, estar en buenas condiciones. ¿De qué estamos hablando? De condiciones físicas, de condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones políticas. ¿De qué tipo de condiciones estamos hablando? Y fíjense cómo él va orientando su discrepancia a un rubro que tiene que ver con el orden cultural. Se puede contaminar por una diversidad de valores. Dice, depende de cada comunidad, depende de cada ciudadanía, depende de cada colectivo humano. Tal vez algunas cosas que hacemos aquí en el Perú nos parecen bien, pero de repente cosas que si las hacemos como las hacemos aquí en Perú y las hacemos en otro lugar, en alguna comunidad, vamos a encontrar que tal vez pueda ser juzgada desde el punto de vista de su estructura de valores como que es bueno para quién. Eso que ustedes hacen es bueno para quién, es bueno para qué. Entonces ahí hay un filtro de carácter cultural que puede estar tiñendo de alguna manera la salud mental. Es lo que nos dice Weiland en una de las definiciones que hemos querido recoger. Y fíjense, Murphy, ¿qué nos dice? La idea de salud mental está cargada de valores culturales e influida además por ellos. Aquí estamos hablando de la cultura, de la influencia económica, de la influencia sociopolítica también. Obviamente, un país convulsionado, difícil de vivir, con estrés económico, con dificultades, con conflictos políticos de alta envergadura, ¿podrá garantizar la salud mental de sus ciudadanos? Cabe hacernos esa pregunta, ¿verdad? Imaginemos, si lo pensamos en chiquito, una familia con trastornos económicos al interior de la familia, con problemas de conflictividad, con discrepancias permanentes, con confrontaciones y peleas permanentes, ¿podrá garantizar la salud mental de los pequeños, por ejemplo? Entonces, esta es una interrogante que vamos a ir resolviendo en el curso de la noche. Shearer y Carver nos hablan de que la salud mental contiene, esto es interesante, lo vamos a desmenuzar un poco luego. Dice, contiene optimismo. ¿Qué cosa es el optimismo? La alegría, la aceptación de la realidad, enfrentar a la adversidad. Pues vamos, que vayan saliendo. ¿Dónde están los enemigos? Que vayan saliendo, de a uno, de a dos si pueden, pero que vayan saliendo. Aquí estoy yo para esperarlos. Eso es tener temple, capacidad para enfrentar a la adversidad. Y eso se hace cuando hay
autoconfianza, cuando hay un fortalecido autoconcepto y por cierto eso nos ayuda muchísimo a enfrentar cualquier circunstancia de dificultad. Fíjense, entramos un poco en el terreno que nos ocupa. Erich Fromm nos habla desde una arista muy interesante y recoge, por cierto, el desarrollo ontológico y, por supuesto, ontogenético, filogenético, pero nos habla de algo sumamente importante. Dice, cuanto más crece, se fortalece y evoluciona esta escala taxonómica en el hombre, menor grado de intensidad tiene el instinto, y eso lo vamos a colegir luego con un cuadrito que les he preparado. El desarrollo del cerebro, por cierto, internaliza la cultura de la historia, en eso estamos de acuerdo con Erich Fromm, y dice, se consolida la salud mental, esta parte de la estructura del ser humano se consolida con el vínculo, es decir, la pérdida de la unicidad original produce. ¿Qué significa? Podemos sacar este micrófono porque la verdad es que yo soy un poco inquieta y no me gusta estar paradita porque me hace sentir como que estoy amarrada. ¿Podemos sacar el micrófono? Sí, lo podemos sacar, o el inalámbrico funcionaría mejor porque la verdad es que quiero moverme. Si sale, mire, sale. Ya lo solucioné yo. Ahora sí. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias, disculpe usted. Fíjense, aquí decimos el vínculo, la pérdida de la unicidad original. ¿A qué se refiere perder la unicidad original? A esa que nos ha permitido reconocernos con nuestra esencia, nacer. Cuando nacimos, ya salimos del vientre materno, hemos perdido nuestra unicidad original y nos hemos convertido en otra persona, pero salimos de un seno, ¿verdad? Este acto de pasar de un lado a otro nos genera, dice Fromm, y en eso estamos de acuerdo, genera angustia. Miren ustedes, genera angustia. Y ahí ven ustedes una flechita que dice a la familia. Por eso es que el ser humano tiende a buscar antes el clan, la tribu, la gen y ahora la familia. Pasamos, orientación y entrega, dice Fromm. El animal tiene una característica que lo evidencia, es automatismo biológico. El animal ya sabe lo que tiene que hacer. El perrito ve a una perrita y rápidamente sus hormonas dicen, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y va detrás de la perrita siempre, ¿verdad? El hombre, no, pues el hombre tiene que pensar un momentito, a ver, esta señora, creo que la vi con esposo, no, acá no puedo, no, a ver, esta sí creo que sí, la he visto solita por acá, más o menos, por aquí me toca la alarma. El hombre toma su tiempo y tiene sus variables para tomar la decisión. Decisión en cuanto a procreación, decisión en cuanto a alimento, decisión en cuanto a protección. ¿Qué hago? ¿Me defiendo? ¿Me escondo? ¿Salgo corriendo? ¿Qué hago? Ha venido a cobrarme la deuda fulano de tal, el casero. ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Le digo que no estoy? ¿Qué hago? Tomo una decisión. Todas las circunstancias de la vida exigen tomar una decisión, ¿verdad? Exigen tomar una decisión. Eso no ocurre con el animal. El animal se molesta, se preocupa por pensar a ver en qué momento va a tomar una decisión. No, el animal tiene precisamente sus instintos de por medio que hacen que tome la decisión. No, simplemente actúa porque es instintual. Tiene eso que se llama automatismo biológico que no tenemos. Entonces, los hombres tenemos que abstraer, separar todo del objeto de nuestro interés, abstraer. Luego imaginar cómo hago, qué voy a hacer, qué decisión debo tomar. Y en relación a eso se van a dar dos planos. El plano de la salud mental, que por cierto está garantizándose a raíz precisamente de lo que es el plano existencial. Si yo vivo, si yo cuido mi vida, me protejo, entonces estoy hablando de este plano de la salud mental. Pero si además y por añadidura no solo vivo, no solo me protejo, sino hago que mi vida sea feliz, entonces estoy hablando ya de otra cosa que se llama calidad de vida.
¿cierto? Calidad de vida. La felicidad entonces nos concierne por derecho a los seres humanos porque podemos adquirirla. Lo que pasa es que no hemos aprendido a subir esos escalones que hacen finalmente que tengamos esta posibilidad de ser felices. Lo tercero para Erich Fromm es el arraigo, muy importante, fíjense, la realidad física anatómica del ser humano. Hay una realidad física. Nosotros nacemos del vientre materno. Al salir del vientre materno y pasar a la vida física, salimos ¿de dónde? De una raíz natural propia en la panza de la madre para luego pasar a una raíz nueva. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque ya no estoy en la panza de mi madre, ya no estoy ahí. Y entonces hay una conciencia genética que hace que despertemos a una raíz nueva. Genera, todo cambio genera. ¿Qué genera todo cambio? Miedo, ¿cierto? Un poquito de temor. ¿Cómo me va a ir? Claro, pasa el primer momento, pasa el primer segundo y al siguiente nos vamos acomodando, ¿verdad? ¿Quiénes nos vamos acomodando más rápido? Los que tenemos autoconfianza, los que tenemos seguridad, los que hemos aprendido a tolerar el perder, los que no hemos aprendido toda la vida a ganar, 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 como muchos padres le enseñan a sus hijos a veces, ¿no? Sé tú primero, no solo los padres, el sistema educativo muchas veces nos ha enseñado a competir, ¿no? Competir unos contra otros, primero tú, segundo tú, tercero tú, no importa. El papá te dice, no, tú tapa tu examen para que no se copien de ti, tú no le prestes tu cuaderno al otro, porque el otro es su problema. Y los individualismos siempre nos han orillado a la competencia. La competencia a veces también tiene que ver mucho con protegernos de ese miedo. Mire, este cuarto aspecto para Erich Fromm se llama identidad. Luego, recuérdenlo porque luego lo vamos a ver en un cuadrito muy interesante. Identidad. El animal, por ejemplo, es vivenciado, él vive nada más, no se involucra, no se compromete, no tiene responsabilidad, él solamente vive. El hombre, en cambio, se vive a sí mismo, se identifica, se siente, se percata de lo que le está pasando. Es dueño a veces de sus propios actos y a veces no. Es decir, cuando el inconsciente lo maneja, no sé por qué lo dije, la verdad, no sé por qué lo dije. Usted le puede decir a alguien, le cuenta un secretito y le dice, mira, te cuento este secreto, no lo cuentes. Pero se encuentra con una amiga muy cercana, muy querida, ¿no? Y empiezan a conversar y le dice, mira, te cuento, pero para ti nomás, ¿ah? Te cuento, solamente para ti, porque a mí me han dicho que es un secreto, pero ya lo contaste. Y cuando el otro te dice, oye, pero si yo te dije que para ti, es que se me salió, es que como es mi amiga, ¿verdad? O como cuando el caballero, ustedes saben, ahora tenemos una ley de acoso, ¿verdad? Ahora, hasta la mirada puede ser acoso, ¿ah? Entonces, usted ya no puede mirar de determinada manera, el caballero, le digo a los caballeros que están aquí, ya no puede mirar de determinada manera a las mujeres porque podría ser acoso. Si es que esa mirada es tan penetrante que atraviesa la ropa y usted la está dibujando, entonces puede ser acoso. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si usted no mira, solamente mira, bueno, digamos que el cabello, bueno, no está mal, ¿no? Pero ¿hay alguna garantía de que a pesar de que usted mire el cabello, en su imaginación no esté mirando lo demás? ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algún impedimento, señor Castro? Ninguno, por supuesto, ninguno. Usted puede dejar circular su imaginación de una manera absolutamente libre y nadie podría ponerlo tras las rejas por su imaginación. Yo le decía hace algún tiempo a algunas alumnas que me escuchaban en una conferencia y les decía, fíjense, cada vez que va un caballero con una dama por la calle, bueno, van en pareja y pasa pues una, por decir, dispensen si es que aquí hay venezolanas, pero las venezolanas tienen una anatomía envidiable en realidad, ¿no? Se pasa pues una hermosa venezolana. Aquí en el Perú vemos muchas, por supuesto ustedes tienen delante a alguien así más o menos, ¿no? Entonces, yo no sé por qué se ríe usted, mi querida amiga, ¿cierto? Bueno, pero ahora vamos a aprovechar a las chicas, estas amigas venezolanas que son muy lindas. El caballero, van los dos muy serios, por cierto, no son personas majaderas de ninguna manera, pero el caballero hace esto, ¿verdad? Hace esto y por supuesto la señora que va al costado le pellizca para que...
¿Qué te pasa? ¿Qué falta de respeto? ¿Me estás mirando atrás? No, estaba mirando al carro que de repente está viniendo ya para tomarlo de una vez, ¿cierto? Pero ocurre un detalle. Yo siempre les digo a las mujeres esto. El hombre tiene que voltear así. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es que el campo perceptual del caballero no excede a 45 grados. Piña, pues, así es. Su cerebro trabaja así, 45 grados, entonces el hombre no tiene más remedio que voltear. Pero no se crean los caballeros, no se crean que las mujeres no miramos, ¿ah? Por cierto, las mujeres también miramos, solo que nuestro campo perceptual es de 180 grados. Ajá, entonces nosotros paneamos desde aquí hasta aquí sin ningún problema. Es mucho más sencillo, por eso es que no necesitamos voltear. Así es que los caballeros saben perfectamente que esta es una posibilidad anatómica, funcional, que el Señor Dios ha entregado a las mujeres precisamente, ¿no? Entonces el hombre sí se vivencia a sí mismo, hay aspectos que no, porque corresponde al manejo, al dominio del inconsciente. Entonces hay una simbiosis, dice Erich Fromm, una unicidad esta que tengo aquí y mi humanidad que se despierta en mi relación con los demás. Entonces, eso que incluye a nosotros, eso que me incluye, que me incorpora al común junto con los demás. Pero acá hay el último elemento que considera Fromm, dice trascendencia, a diferencia del perrito, de la vaca, del animalito. El animal le importa un pepino si alguien se acuerda de él, o su historia genealógica, o su fama, o su reputación, ¿verdad? Pero al hombre sí. Quiero, si yo les preguntara a ustedes, vamos a hacer un ejercicio, ¿cómo quisieran que diga qué letras ponemos en su epitafio? Algunos dirán, yace aquí el hombre más inteligente de Lima. Otros dirán, pues acá yace el macho más reconocido de toda la comunidad femenina de Jesús María, pongamos. Y así cada quien puede construir su epitafio a ver cómo le gustaría sentirse. Hay un guayno que dice, quisiera estar presente el día de mi entierro para ver si entre la gente están los que yo más quiero. Miren esa maravilla de oportunidad. ¿Quién no quisiera mirar quiénes van a tu velorio, a tu entierro, para ver cómo van, qué van a decir y qué van a hacer, ¿verdad? Fíjense, esto que es la trascendencia corresponde solamente al humano. Y entonces Erich Fromm dice, hay una idea de haber sido creado y a veces, según sus elucubraciones, Fromm nos dice que esta idea de haber sido expulsado a la humanidad, ya vaya usted a vivir, dice, es un poco que nos hace sentir como expulsados, como arrojados, y nos hace sentir un poco oprimidos, angustiados. Entonces el hombre, dice, se levanta de su angustia inicial, de esa posibilidad de haber sido arrojado, se levanta estoicamente y se convierte en su propio creador. Y entonces tiene uso de la imaginación, del arte, de la creación, de toda la parafernalia hermosa que Dios, paradójicamente, nos ha regalado en esta estructura física de humanos. Entonces, Fromm dice, nosotros somos nuestro propio creador. El arte, el amor, la religión, la producción, todo es propio. Y ahora pasamos aquí a este cuadrito que nos propone Maslow. Fíjense, lo primero, la fisiología. En verdad, nosotros tendríamos que considerar que el hombre va caminando por estos estadios, por estos niveles. El hombre, en primer lugar, es cuerpo, ¿verdad? Huesos, carne, cuerpo, tamaño, taxonomía, fisiología. Este cuerpo tiene que respirar, tiene que comer, tiene que descansar, tiene una humanidad que proteger. Pero cuando ya pasamos ese nivel primario, ya no nos preocupamos solo por darle al pequeñito, al bebé, solo le damos de comer, lo protegemos, lo cuidamos del frío, etcétera, ¿verdad? Cuando ya está más grande, ¿qué nos protegemos? De que no salga a la calle, de que no se caiga, de que no se enferme. Estamos preocupándonos de su seguridad. Luego nos vamos a ocupar ya no solo de la seguridad, sino vamos a ocuparnos de algo que es importante, la relación con el otro que genera amistad,
afecto. ¿Quiénes son tus amigos? No, mamá, me voy a jugar con mis amigos. Ah, muy bien, te vas a jugar con tus amigos. Entonces la mamá pregunta, ¿dónde está tu amigo? ¿En qué casa está? Tengo que saber con quién, ¿verdad? Pero le vamos dejando que el niño vaya construyendo lazos de amistad. Luego vamos a pasar ya a un plano más importante. Ya el grupo de amigos ya no es solo lo importante, sino es quién soy. Un momentito, yo soy voleibolista, o yo soy futbolista, o yo estoy estudiando en la universidad, o yo estoy trabajando, o yo ayudo a mi papá en la empresa, o, en fin. Voy generando un comportamiento de importancia, de autorreconocimiento. Es decir, mírame, quiero que me reconozcas, que me mires que yo soy Felipe López, que yo soy María Cuadros, que yo soy importante. Dale Carney habla algo que yo estoy completamente de acuerdo con él. Dice, todas las personas desarrollamos un propósito de empatía si es que alguien reconoce, valora esto que se llama el sentido de la propia importancia. Todos somos importantes, ¿verdad? Si yo le hiciera una encuesta a cada uno de ustedes, me dirían, bueno, yo sé cocinar perfectamente todos los postres de Lima. Otro me dirá, yo sé hacer comida criolla a la perfección. Pero yo me hago unos dibujos hermosos, no hay quien se me compare. Pero yo, entonces cada uno va a desarrollar su propia importancia, su propia valía personal. Entonces esa valía personal, la que nos permite este reconocimiento, va a pasar a un nivel. Si esta valía personal está en la ruta de lo que yo siempre he querido, he soñado, he visibilizado para mí, he visualizado en mis sueños, se llama autorrealización. Entonces, una sociedad con gobernantes que se ocupe de satisfacer el hambre, el primer eslabón, el que nos separa del animal, el hambre, luego la seguridad, nos otorga seguridad, luego nos da posibilidades de relacionarnos adecuada y saludablemente, luego nos da la posibilidad de ser alguien en la vida, de reconocernos, de ser importantes, de ser valiosos, seamos músicos, arquitectos, carpinteros, en fin, lo que escojamos, y luego nos da la oportunidad de desarrollarnos en aquello que queremos, que conocemos, que deseamos, que soñamos. Entonces Maslow nos habla de un esquema, de una pirámide en el que el hombre va a desarrollarse y que termina en un solo punto, la autorrealización, eso que le permite luego más allá trascender. Si yo hago lo que en mi vida he querido, he soñado, he visibilizado para mí, entonces seguramente lo haré tan bien que puedo trascender, Fíjense, entonces decimos, cuidar el estado de ánimo es en realidad cuidar los pensamientos. ¿Qué cosas son los pensamientos? Todos pensamos, ¿verdad? Todos pensamos alguna vez, pero esos pensamientos que habitan en nuestra base orgánica, que se llama cerebro, generan, por cierto, acciones. Sí, yo les cuento que en una oportunidad estuve en muy jovencita, pues tendría como 18, 19 años, un caballero me andaba cortejando, era muy amigo de mi hermano y por supuesto me recogía en la universidad, me llevaba, me recogía. Entonces yo, claro, no teníamos nada porque él era amigo de mi hermano, era un tipo mayor. Entonces yo pensé que nomás quería recogerme, nomás quería llevarme, porque era tan chiquita que a veces no entendía mucho ese tipo de acercamientos. Los muchachos ahora a los 18 años entienden más que eso, pero yo en ese tiempo no entendía mucho, pensé que era como mi amigo, ¿no? Hasta que pasó un detalle, que en una reunión en casa empezaron a jugar, era febrero, era domingo, empezaron a mojarse y mi mamá sacó un chisguetito a la usanza de mi mamá, pues, ¿no? Empezó a echarle a la gente unos chisguetes de agua y empezaron a mojarse un poquito, pero mi mamá, que estaba celebrando ese día el cumpleaños de mi hermano, había tenido la travesura de invitar a las ex enamoradas de mi hermano. Entonces llegaron como 3 a la fiesta, al almuerzo de domingo. Entonces, y resulta que una de las ex ya quería ya no ser la ex, entonces estaba trabajando en el proceso a ver si podía recuperar espacio. Entonces, ¿saben qué hizo? Empezó a sacarlo a bailar al caballero que me recogía a mí. Entonces lo sacaba a bailar y bailaba y qué sé yo, entonces yo lo miraba y decía, ¿y este?
O sea, me recoge a mí y luego baila y baila todo el día acá con la fulana. Algo ocurrió en mi cabeza, que resulta que el caballero, claro, sus intenciones tan profundas, no, por supuesto no eran muy visibles, pero él viene con su chisguetito inocentemente y me echa un poquitito de agua. ¿Ustedes saben cómo contesté yo? Le di una tremenda bofetada que al pobre se quedó y se acabó la fiesta en ese momento por unos minutos. Mi hermano me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, pues enojada, me di vuelta y me fui a mi habitación. Mi hermano me siguió y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojas por un poquitín de agua? ¿Ustedes creen que el agua fue lo que me enojó? ¿Qué fue lo que me enojó? Ah, es que el hombre estaba que coqueteaba pues con la fulana. Entonces, ¿quién reaccionó por mí? No reaccionó mi consciente, reaccionó mi inconsciente, que en el profundo de su mar había guardado la atención de este caballero para mí y por supuesto cuando le encontré en otro dije, ¿por qué pues? Y entonces reaccioné. Fíjense, una respuesta completamente refleja, absolutamente reptil, emocional, y por eso decimos, los pensamientos impulsan la acción, ¿verdad? Ahora bien, el estado de ánimo, las experiencias, los pensamientos, la postura y la corporalidad expresan salud mental. Si yo entrara, por ejemplo, a hablar así, sí, dígame, señor Castro, ¿qué voy a hablar? Ustedes están viendo una corporalidad cuya salud mental por lo menos refleja inseguridad y debilidad, ¿verdad? Entonces la corporalidad habla también, expresa salud mental, expresa emociones, pensamientos. La arquitectura del cerebro, vamos entrando en materia. Dice, las sustancias químicas que conocemos, todas las sustancias químicas que conocemos, ustedes saben, le llamamos neuroconductores, le llamamos neurotransmisores, son endoquímicos, endormonas, que hacen una especie de farmacia aquí en nuestro cerebro y fabrican la sinapsis. Hacen que la sinapsis se oriente en un sentido o en otro sentido. Los estados de ánimo siempre se van a convertir en disparadores y logran accionar a los neuroconductores. Cuando una persona está alegre, entonces los neuroconductores arrancan a bailar el baile de la alegría, pues aquí en el cerebro. Pero si una persona está depresiva, está triste, no, es que ayer me trasnoché y no dormí, entonces los neurotransmisores también hablan en consonancia, en coherencia con eso. Dice, debemos reconocer que existen combinaciones neuroquímicas, es decir, adrenalina con, por ejemplo, adrenalina con dopamina. ¿Ustedes saben qué cosa es eso? Una bomba. Adrenalina con dopamina. Miren, la adrenalina nos implica movernos. La adrenalina nos impulsa al movimiento, a la tarea, a la acción. Pero la dopamina nos empuja al placer. Sumen, movimiento y placer. Esa es la combinación que tienen los muchachos cuando se van a la discoteca. No solamente la adrenalina que tiene el entusiasmo que voy a ver al chico que más me gusta, sino que además me soplo las primeras cervezas, el primer trago, entonces la adrenalina sube y sube y sube y por lo tanto me muevo, ¿verdad? Y me muevo y si tomo otro más, se va despertando esto que es el leitmotiv de la dopamina, que es el placer. Entonces quiero, ¿qué quiero? Ya ustedes saben. Entonces, la participación de la adrenalina y la noradrenalina está, por supuesto, orientada a intervenir en acción reguladora del estrés, cierto, pero todo tiene un punto de saturación. Ah, no, es que la adrenalina es buena, por supuesto, todo ese cóctel químico que preparamos en el cerebro es bueno, pero hasta su nivel de saturación, no más ni menos. Una persona sin la porción necesaria de adrenalina está tranquilo, pasivo, no acciona, no resuelve, no dice nada, no pinta para nada. Por supuesto, ¿resolverá el estrés esa persona? ¿Resolverá las situaciones de conflicto? No, le falta su poquitito, ¿verdad? Pero si en vez de poquitito le damos un pocotón, lo desordenamos, pues, lo desordenamos. Eso es lo interesante de este asunto. Fíjense ustedes, aquí vamos a hablar de un tema muy importante que quiero que entiendan con suma claridad, porque aquí ya vemos mujeres, hombres, padres, hermanos. Por favor, hagan
multipliquen la información, lleven la casa y compártanla. Tenemos un cerebro cortical, un cerebro límbico, un cerebro reptil. Cerebro reptil, 500 millones de años de evolución, el cerebro más antiguo, el que nos acerca, pues ustedes recordarán la tesis darwiniana que venimos del mono, ¿verdad? Y que vamos evolucionando y poco a poco de estar en 4 nos hemos ido levantando hasta la posición de erguidos. Bueno, de pasar del cromañón, neandertal y todos hasta llegar al Homo sapiens, hemos llegado con este cerebro reptil. ¿Cuál es el cerebro reptil que tiene más antigüedad, 500 millones de años de evolución por lo menos? Es el cerebro que dice quiero. Quiero, es el primario, es el instintual, es el cerebro que nos empuja a la pasión, a los celos, a la agresividad, a la violencia, a tomar posesión de lo que queremos. Ese es el cerebro reptil. ¿Ustedes saben cuánto de porcentaje manejamos nuestras conductas con el cerebro reptil? ¿Saben cuánto? 25% de nuestro cerebro está gobernado por este espacio reptil. O sea, hay un 25% que nos acerca a los animales, nos asemeja a los animales. Pero claro, como la evolución es magnánima y Dios el Creador es mucho más magnánimo, nos hizo un cerebro emocional. 250 millones de años de evolución por lo menos. Un cerebro límbico, ese cerebro, el cerebro de las glándulas. Ese cerebro es el que gobierna las emociones. Ese cerebro es el que hace que las mujeres lloremos, el que hace que nos desmayemos a veces hasta por la sorpresa o la emoción. Ese cerebro que hace que el padre quiera proteger a su familia. La protección, el optimismo, la alegría y por supuesto ese nivel de desarrollar empatía con el otro es gracias a que tenemos un cerebro límbico, un cerebro emocional, ¿verdad? Miren, interesante, cerebro emocional. Y ahí, ¿cuánto de porcentaje tenemos? Le voy a decir al final. Fíjense ustedes, después tenemos el más nuevecito, el cerebro cortical. ¿Cuántos años de evolución tiene? 50 por lo menos millones de años de evolución el cerebro cortical. Este cerebro cortical, que es el que maneja, gobierna la conciencia, las inteligencias y la autonomía. Este cerebro cortical, estimados amigos, es el que finalmente toma decisiones racionales, es el que finalmente va a decidir en función de la razón, del peso de la razón. Entonces, ¿quién gobierna el cerebro reptil? El cerebro emocional. ¿Y quién gobierna el cerebro emocional? El cerebro cortical. Fíjense, el cerebro reptil 25%, el cerebro emocional, el cerebro límbico más o menos un 55% de nuestras operaciones comportamentales están dirigidas por el cerebro límbico. ¿Y nos queda cuánto? ¿Cuánto nos queda como diferencia del animalito? ¿Cuánto? 20%. Porque en realidad lo único que nos distingue realmente del animal es ese 20% de cerebro cortical que nos permite razonar. Entonces, miren cuán importante es esta arquitectura cerebral para la mente humana. Ahora pasamos a un cuadro que es más, digamos, brutalmente visible. El último y el más, digamos, el eslabón inferior es el cuerpo físico, gobernado y manejado por el cuerpo emocional. El cuerpo emocional está gobernado por eso que se llama mente, la mente poderosa, que solo es humana, ¿verdad? Y es lo que nos distingue del animal inferior. Fíjense ustedes cuánto es importante que esta mente se construya, se proteja, se desarrolle y se evolucione cuidadosamente desde niños. Yo les he traído más o menos un reporte de los nudos emocionales que hacen que esa salud mental de la que nosotros debemos cuidarnos a veces termine desequilibrada. Los nudos emocionales del pasado construyen una red y vamos adoptando poses o máscaras. Nos ponemos mascaritas, nos ponemos sombreros, adoptamos poses y estas poses en función de lo que hemos vivido en el pasado. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el niño que ha vivido en el rechazo. Ese niño que tiene una mano, tú anda para allá, estoy conversando con tu tía. Ese niño que no cojas, no agarres, tú no hables. Rechazo. El niño siente rechazo.
¿Saben cómo es cuando es adulto ese niño que ha sentido rechazo? Tiene rabia. Esa persona renegona, rabiosa, que rechaza la ayuda de los demás porque todo lo sabe, es porque ha vivido el rechazo en los 7 primeros años de vida. El otro, por ejemplo, el abandono. El abandono que puede no ser necesariamente un abandono, pero es que de repente ocurrió que la señora dejó al bebé en casa de la abuela, luego en casa de la tía, luego en casa de la hermana, luego en otra casa, y lo va dejando así encargado. El bebé percibe abandono, siente abandono. ¿Cómo será ese bebé cuando es adulto? ¿Sabe qué? Desarrolla algo que se llama apegos. Entonces es el que se muere si el novio lo deja. Ese es la persona que se muere si es que se arruina económicamente. Es la persona que se deprime dramáticamente si pierde el trabajo. Esa persona que se desequilibra en la salud mental porque perdió su sustancia, su columna vertebral. Desarrolla apegos, no puede vivir. No, es que si me dejas me muero. Es por el apego. ¿Por qué? Porque probablemente ha experimentado abandono en estos primeros 7 años de vida. Entramos, por ejemplo, a esta otra característica, la humillación. Hay padres que, por ejemplo, le dicen al niño, tú no sabes, ¿qué vas a saber? Tú no hagas eso, tú déjalo nomás, yo lo voy a hacer porque a ti siempre te sale mal. No sabes hacer, déjalo ahí. O que le dice al otro, no, mira cómo no lo haces como tu hermano, que lo hace siempre bien, tú pues eres una inútil total. O esa persona que va al colegio, le llaman la atención en el colegio porque algo hizo mal o se olvidó su cuaderno y delante de la profesora la agarra de los pelos y la lleva por toda la calle hasta su casa, ¿verdad? Esas experiencias de humillación pueden generar esta altivez autocompensatoria que se llama soberbia, ¿no? Esa soberbia y que al mismo tiempo tiene voluntad de servir. Esta persona sirve porque dice, como en el fondo de su inconsciente, piensa que no vale porque ha sido tantas veces humillado, siente que no vale. Entonces sirve a los demás, pero al mismo tiempo es soberbio, ¿sí? Entonces encontramos también una característica, la traición. Hay muchos papás que se van temprano y dicen, para que no llore, le digo que no, voy a la tienda y te voy a traer caramelo. Y sale corriendo y lo deja al niño llorando amargamente. Es que si no, no me deja. Le miente deliberadamente. Le miente al niño, el niño pasa su mentira rumiándola todo el día. Me mintió porque no es cierto que fue a comprar caramelo a la tienda. Pasó 1 hora, 2 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas y llegó en la noche. ¿Usted cree que el niño creyó que usted fue a comprar caramelo? Y encima se olvidó del caramelo, ni siquiera le trajo el caramelo. Entonces el niño siente traición. Me mienten, me engañan, a mí no me dan, al otro sí, a mi hermano sí, a él le atienden, a mí me engañan, me mienten, me traicionan. Eso, por ejemplo, hace que el adulto que ha vivido así los 7 primeros años se convierta en un controlador inflexible. Es ese que todo es al pie de la letra. Oye, esto está sucio, no lo has limpiado bien. ¿Por qué está goteando este caño? ¿Por qué dejaron la luz prendida? ¿Por qué no apagaron la luz a tiempo? ¿Cuánto tengo que pagar? El inflexible, el que parece que todo lo tiene que controlar, ¿verdad? Y hay otro, el que siempre ha sufrido durante pequeño de injusticias. Y yo recuerdo algo de eso y les comparto. Por ejemplo, yo tenía 2 hermanos mayores. Mi hermana mayor era una hermana con dificultades para el habla. Entonces, casi siempre, cuando mi mamá nos daba permiso para ir con mi hermana mayor a comprar algo, mi hermana pues era un poquito amiguera y se quedaba en la calle conversando y se demoraba. Y cuando llegábamos a la casa a las 2 tardando, ya mi papá estaba en la puerta esperándonos así. Entonces mi hermana le decía, no, es que ella se demoró, y me echaba la culpa a mí. Y muchas veces mi papá me agarraba de aquí, me llevaba a la casa de la oreja, ¿por qué me he demorado tanto para ir a comprar y me demoraba media hora? Entonces yo sentía que eso era injusto, pero no me defendía. ¿Sabe usted por qué? Porque yo decía, no, pobrecita mi hermana, de repente a ella le pegan más que a mí porque es más grande. Entonces no decía nada y sentía que, claro, el castigo era injusto. Y de esto muchas veces. Esa injusticia, ¿qué hace cuando uno es adulto? Si no lo procesas, si no lo superas.
que convierte al ser humano que durante los primeros 7 años de vida ha experimentado, ha sentido la sensación de ser de haber recibido esta injusticia, se convierte en una persona perfeccionista. Todo lo quiere perfecto. Han escuchado a la gente que dice, yo soy así, ¿no? Se refieren a estos, que muchas veces son sombreros, son poses, son máscaras, y nos hablan, por ejemplo, de cosas que son, de cosas que en el pasado han convertido a nuestra vida en nudos emocionales que alteran de alguna manera nuestra salud mental. Fíjense, cuando nosotros queremos y estamos proponiendo, por ejemplo, acá, una alfabetización emocional para proteger esto que se llama salud mental, para evitar ¿qué cosa? La alexitimia. Y esto es muy, muy de hoy. ¿Qué cosa es la alexitimia? Es esto que nos impide sentir, que nos impide expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. El internet, las redes sociales, esta actividad compulsiva de mirar las redes de manera permanente en el celular o en el aparato, hace que nos distanciemos del recurso humano, hace que nos distanciemos y que estas relaciones humanas ya no sean cercanas, sino sean lejanas. Nos volvemos automatistas y vamos perdiendo de vista esto que es importante, sentir. Y entonces las emociones se convierten ¿en qué? En una carita triste, en una carita feliz que ponemos en el internet o en una carita sorprendente, ¿verdad? Y ya nuestra cara no expresa la carita que vamos dibujando. Y esto corre el peligro de convertirse en esto que se llama alexitimia, que es un desorden. Y eso hace que el padre se acerque menos a los hijos y que los hijos se acerquen menos a los hermanos, a los padres, y se acerquen más a través del internet a las personas, convertidas en un número, en un código, etc. La ira casi siempre tiene un sustrato, un origen, una razón. Nunca carece de motivo la ira. Siempre hay que averiguar qué pasó detrás, ¿verdad? La ansiedad, toda expresión de ansiedad, de angustia, hace que el intelecto vaya disminuyendo, que sea más pequeño, que el intelecto que va a garantizar nuestro acierto y nuestro éxito en la vida, vaya siendo más pequeño siempre que la ansiedad lo gane. ¿Sabe usted por qué? Porque ese cóctel neuroquímico que está en nuestro cerebro va a sobreabundar en adrenalina, va a aumentar la melatonina y al aumentar estos dos hace que la sustancia llamada cortisol aumente. Y al aumentar estos tres hay sustancias que van disminuyendo, como la oxitocina, por ejemplo. Como por ejemplo la acetilcolina que garantiza la memoria, como las catecolaminas que garantizan la inteligencia. Es la razón principal por la que las angustias, la ansiedad va a convertirse en enemigo del intelecto. Ahora bien, la emoción siempre es, por cierto, más rápida que la razón. Recuerden que está gobernada por el 55%, porque es nuestro cerebro límbico que alcanza a ocupar la parte del 55% de nuestro repertorio de conductas. Entonces, fíjense, vamos a ver. Aquí les he traído algunos cócteles, fíjense, estos cócteles neuroquímicos para el temor, fíjense. Todo lo que ingresa a nuestro cerebro, absolutamente todo, queridos amigos, ¿por dónde entra la información a nuestro cerebro? A ver, ¿por dónde entra la información a nuestro cerebro? Por los oídos, ojos, órganos de los sentidos. Ve, el niño también sabe, órgano de los sentidos, ojo, oído, nariz, boca, tacto. Por ahí entra la información a nuestro cerebro. Entonces, todo lo que ingresa a nuestro cerebro se convierte finalmente en endormonas que van a terminar resultando en conductas. Fíjense, ¿cuál es el cóctel de la felicidad? A ver, miren ustedes ahí. Dopamina, noradrenalina, endorfina, oxitocina y acetilcolina. Todo eso combinadito da una sensación de felicidad. Pero el más importante ahí es la endorfina. La endorfina y la oxitocina garantizan la producción de este comportamiento feliz. ¿Quiere usted ser feliz? Produzca eso. Me va a decir, pero ¿cómo tengo que hacer para producir? Luego lo vamos a hacer. Vamos a ver. La depresión tiene su propio cóctel. La melatonina, la serotonina y la hormona GABA son
combinadas las que van a producir esto que se llama la depresión. ¿La podemos enfrentar? Sí, la podemos enfrentar. Cuando la depresión es crónica, vive con mucho tiempo con nosotros, entonces es más difícil enfrentarlo y necesitamos químicos, necesitamos medicamento para que la neuroquímica de nuestro cerebro se ordene. El miedo, ¿qué cosa el miedo tiene? Melatonina, quinina, neuroadrenalina, fíjate, pero la noradrenalina en grandes cantidades. Si hay noradrenalina en grandes cantidades, hay propensión al miedo, junto con la serotonina. Pero hay un cóctel poderoso, mortal, que es el del odio. Y el odio tiene grandes cantidades de adrenalina y, por cierto, de oxitocina casi nada. Grandes cantidades de adrenalina y poquísimo de oxitocina. Eso en el cerebro produce la posibilidad del odio. Y ustedes saben, hay un refrán que dice, del odio al amor no hay más que un paso, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Sí, pues eso es una mentira, porque no hay ni siquiera un paso. En realidad, tanto en el cínguli como en el putamen, nace el amor y el odio. Entonces, no hay ni un paso. Allí mismo donde nace el amor, nace el odio. Por eso es que el odio es tan mortal, tan fuerte, tan entregado, tan apasionado, tan absolutamente difícil. Entonces, ¿qué proponemos para proteger la salud mental? Para que ese caldo químico que hay en nuestro cerebro se convierta en una posibilidad de armonía, de equilibrio y de acciones saludables. Mentalización, visualización, programación neurolingüística y sistemas de anclaje y asertividad. Y ustedes dirán, sí, pero ¿eso cómo se come? Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de eso, vamos a trabajar. Nuestro fundamental, nuestra búsqueda, nuestra propuesta, ¿qué creemos que debe enfrentar a la violencia de manera saludable? Son políticas transversales enfocadas primero en la casa, en la escuela y en la sociedad. Hay que proteger al cerebro, y proteger al cerebro significa cuidar lo que entra a través de los órganos de los sentidos. Hay que cuidar lo que miramos, lo que escuchamos, lo que comemos. Ya saben ustedes que si aumentamos grandes cantidades de adrenalina en el cerebro, esa posibilidad de odio va a llegar de todas maneras. Si su hijo come chocolates, hamburguesa, pollo bróster, pollo a la brasa, salchipapa todos los días, más las frituras que ustedes le dan, ya sabe a dónde está orientando su conducta. Luego no se queje. Si usted, por ejemplo, en vez de darle comida saludable, darle, por ejemplo, verduras, vegetales, comestibles que son más bien alcalinos, que es lo que propicia la armonía, la tranquilidad, la paciencia y el equilibrio, usted le va a dar lo que le dan los niños en el colegio, las loncheras, ¿no? ¿Qué le dan? Una gaseosa y galletas. La gaseosa y las galletas son solo adrenalínicas, se convierten en energéticos y, por cierto, en adrenalina en el cerebro, y lo que va a hacer es que el niño sea cada vez más violento, más agresivo. Alguien me preguntó, por ejemplo, ¿y usted cree entonces que los feminicidas, cómo creen ustedes que está su neuroquímica en el feminicida, en el asesino, en el violador? Sumamente aumentado en adrenalina, son cerebros adrenalínicos. ¿Cómo podemos hacer para enfrentar esta posibilidad y esta amenaza en la salud mental en nuestro país? Hay que consumir natural, hay que consumir más alimentos alcalinos, verduras, legumbres, cereales y tubérculos y, por ejemplo, granos. Tenemos muchísimos maravillosos granos en el Perú que podríamos consumir. Dejen de consumir, y esto que no sea una mala propaganda, espero que no me persigan las empresas, pero salchipapa, hamburguesa, pollo bróster, pizza, solo de vez en cuando. Y dejar de comer carnes rojas. Las carnes rojas tienen alto contenido de ácido úrico y son sumamente adrenalínicas. Si a eso usted le suma que mira la televisión con películas sangrientas, si a eso usted le suma que el chico se esconde en el internet para ver pornografía, si a eso usted le suma que mira videos de alto calibre moral, entonces tiene usted un caldo de cultivo adrenalínico absolutamente complicado que orientará su salud mental a la agresión, a la violencia, a la conflictividad. Y por cierto, no le quepa la menor duda de que la violencia sea un correlato natural a este tipo de performance que va ocurriendo en el cerebro humano. La salud mental no es solo salud mental,
también incluye al cuerpo. Nosotros somos un resultado simbiótico. El cuerpo y la mente van a sumar, que se van a convertir en pensamiento y luego se convertirán en sentimiento y luego se convertirán en conductas. Si queremos conductas saludables para evitar la violencia, tenemos que cuidar nuestro cerebro, cuidar lo que comemos, cuidar lo que pensamos. Entonces vamos a hacer una práctica aquí, es sumamente sencilla. ¿Quiere usted visualizar? ¿Quiere usted hacer un anclaje? Es muy sencillo. Usted tiene dos manos, va a coger usted con el dedo pulgar y el dedo índice el nudillo del dedo contrario, y va a cerrar los ojos y va a pensar usted en un estado de relajación. Y el otro será para pensar en un estado de concentración. Y el otro será para pensar en un estado de alta producción, de que está usted verbalizando, hablando. Es bien fácil. Cuando aprieta el del pulgar, por ejemplo, se va a sentir relajado. Cuando apriete el otro, va a sentir usted enfocado, concentrado. Cuando apriete el otro, se va a sentir usted absolutamente exitoso, rimbombante, locuaz, hablador, expresivo. Cierre los ojos y créaselo. Si usted se lo cree, nadie se lo va a impedir. ¿Qué sustancias está aumentando en su cerebro? Acetilcolina, está aumentando endorfinas, está aumentando cantidades de oxitocina. Entonces estaremos haciendo un cóctel de felicidad y de alta producción asertiva para garantizar la salud mental. ¿Nos cuesta presupuesto eso? ¿El Estado tiene que gastar si nos enseña a hacer eso? No. Segenbauer, el creador de la tesis de la ingeniería del pensamiento, nos ha hablado de calistenia mental, de gimnasia cerebral. Hagamos gimnasia cerebral, hagamos calistenia mental, y hay que pedirle a los maestros, a los ministros, a los expositores, a las autoridades, que hagamos protección de la salud mental. No cuesta. Estos ejercicios son sumamente sencillos y yo los invito a realizarlos, a copiarlos y hacerlos en casa con sus hijos. Es sumamente sencillo. Créaselo. Yo, por ejemplo, para sentirme bella, por cierto, un poco más bella de lo que realmente soy, cierro mis ojos y me imagino como si fuera yo Jennifer López. Aquí encima de mi cara está la cara de Jennifer López y salgo a la calle luciéndome como Jennifer López. ¿Quién me va a impedir que yo me sienta así? ¿Alguien? No, pues tiene usted la libertad de sentirse exactamente igual y estará protegiendo su salud mental. Muy bien, esta noche he tenido el gusto de compartir con ustedes esto que se llama salud mental para todos. Es un derecho, hagamos la defensa de ese derecho todos. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a la doctora Victoria Lacruz Garcés, que el día de hoy nos ha dado una excelente conferencia. Esperemos que haya sido el agrado para cada uno de ustedes. Continuando con la dinámica de Martes Democrático, vamos a solicitar a los amigos que nos acompañan martes a martes el micrófono correspondiente para poder pasar a las preguntas que crean a ser necesarias para nuestro ponente el día de hoy. Señor Marchena, por favor. Ahí al centro. Tratemos que nuestras preguntas vayan enfocadas al tema, por favor, y ser lo más sucinto posible. Buenas noches. Felicitaciones, doctora Victoria Lacruz, por su excelente exposición. Igualmente, doctor Sandro Castro, por la organización del evento. Segundo, solicitar al doctor Castro, por favor, nuevamente poner la información en la web, porque desde el 19 de febrero de este año no aparece la información. O sea, antes, le comento, porque yo soy un asiduo asistente a Martes Democrático, se nos enviaba la información a nuestros correos electrónicos. Después ya no se nos enviaba, pero aparecía en la web. Había un link que decía ver información, y en esa información había videos, las fotos, las diapositivas, que lamentablemente se ha dejado de lado. Entonces yo le pediría, por favor, retomar eso, porque siempre es importante lo bueno mantenerlo y mejorarlo. Y tercero va mi pregunta. Doctora, vivimos en un estado de demasiada incertidumbre en la sociedad.
Y hemos llegado a glorificar como también a extremos de señalar a personas como héroes o como cobardes. Traigo a colación un problema que actualmente estamos viviéndolo, que es el suicidio. Desde la perspectiva de salud mental, hay personas que la han definido, algunos suicidas, como héroes y otros como cobardes. ¿Cómo, desde su perspectiva, cómo diría usted la salud, desde el punto de vista de salud mental, cómo lo podríamos tipificar al suicidio? Gracias. Bueno, en realidad el suicidio es un acto que podría considerarse como una acción premeditada o como una acción repentina, dependiendo de cuál sea la estructura de la personalidad. No olvidemos que la personalidad la heredamos, es decir, una porción de la personalidad lo heredamos el temperamento, que es este conjunto neuroquímico que heredamos, glandular, que heredamos un poquito de papá y un poquito de mamá. A este le añadimos el gran modificador, que es el medio social. El medio social va a modificar el temperamento y lo va a convertir en carácter. Ese carácter es lo que va a hacer que finalmente me obligue a tomar una decisión u otra. Si, por ejemplo, yo tengo una patología, entonces puedo agarrar una pistola o un sable para quienes se hacen, por ejemplo, el harakiri, y puedo matarme, porque hay un acto consciente que está lleno de melatonina y de cortisol en mi cerebro y que me impele a actuar así contra mí mismo, porque hay un desborde de rabia, un desborde de adrenalina y de cortisol que me permiten ser sumamente agresivo conmigo mismo. Pero esto es si es que fuera un rapto de emoción violenta. Como yo no puedo matar al otro, pues me mato yo. Pero si se trata de una premeditación, de una construcción planificada, yo me voy a matar de esta manera, voy a hacer primero esto, voy a escribir mi cartita. No estamos hablando de cualquier suicida, estamos hablando de alguien con un rasgo psicopático, porque la planificación de la muerte puede ser para muchos, tengo entendido muchas personas que se mataron, de personajes públicos, artistas, que se han podido matar en un momento de la vida, pero que han vivido una vida bastante doliente, bastante depresiva, bastante crítica. Entonces hay un trastorno de la salud mental ahí. Entonces la planificación de la muerte es una expresión de trastorno. Nadie cuya salud mental está en armonía y en equilibrio decide matarse, salvo la excelsitud del honor puesto en batalla, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Javier Heró puede decir, cuando le habla a la patria y diciéndole, porque mi patria es hermosa como una espada en el aire, yo hablo y la defiendo con mi vida. Y bueno, y va al frente y se mata, pues, y se hace matar porque estaban en guerra. Bueno, estaban en alzamiento armado. O como cuando Bolognesi, o como cuando muchos de los héroes que conocemos pudieron ponerse en escenario de muerte por defender a la patria. Hay un acto de conciencia, hay un acto de excelsitud que tiene que ver con el honor, que es otro tipo de muerte. Ahí no estamos hablando de patología, estamos hablando de este honor comprimido en la conciencia de alguien que quiere dejar huella para la trascendencia. ¿Recuerdan la trascendencia que hablábamos como característica de Erich Fromm? Pues la trascendencia es algo que buscamos los humanos también. Y a veces una muerte así puede generar trascendencia. Quiero saber, antes de continuar con nuestra rueda de preguntas, es importante la pregunta que nos ha hecho un asiduo a Martes Democrático. Muchísimas gracias por asistir al programa Martes Democrático. Sin embargo, todos los programas que tiene participación ciudadana están sujetos a ciertos cambios y esos cambios a veces involucran un poco de tiempo. Ustedes en este momento pueden visualizar que nuestra conferencia está saliendo en vivo.
Veo a muchas personas que están con el celular aún en la mano tratando de grabar el desarrollo de esta conferencia. Entonces, lo único que tienen que hacer es conectarse al Facebook de Participación Ciudadana del Congreso y ahí ustedes van a encontrar toda la información que se ha desarrollado dentro de la conferencia. Y es más, ustedes pueden visualizar en este momento que no es una imagen grabada, todo está saliendo en vivo. Y gracias a esa señal en vivo es que nosotros transmitimos nuestras conferencias a nivel nacional. Y no solamente a nivel nacional, nos están viendo también del extranjero muchas veces. Esa es la razón por qué en el programa se están haciendo algunos cambios. Pero de todas maneras, a las personas que deseen tener de forma personalizada alguna información que sea de su interés en cualquiera de nuestras conferencias, estamos con los brazos abiertos para atender su requerimiento. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Sí. Quiero saber sobre el estrés prolongado, ¿cuál de todos esos recuadros tiene esa característica? Bien, el estrés, la falta de manejo del estrés va a generar una grave dificultad. Y ya hemos dicho de que la angustia y la ansiedad aumentan el programa adrenalínico, el consumo y la preparación de la sinapsis en el cerebro va a estar altamente contaminada con adrenalina. Entonces, si un cerebro está permanentemente en estrés, está adrenalinizado y con aumento de cortisol en el cerebro. Es decir, hay un peligro de violencia contra el otro o contra sí mismo. Bueno. Sí, estaba bien, creo. Aló, aló. Ahí está. Buenas noches, felicito a la expositora y bueno, mi pregunta va un poco más allá. Y yo sé que muchos de los que estamos acá presentes somos ciudadanos que estamos en la política, dirigentes y temas de esos, ¿no? Y por ende el interés de estar presentes acá en este evento, sobre todo como tema de salud mental. Y como tema de salud mental, justamente más allá de lo que usted ha expuesto con respecto a lo que debiera el ciudadano, el ser humano, aprender o conocer para poder tener un medio, ¿no?, moderado para poder interrelacionarnos, está correcto, pero voy a irme para la otra parte y que sí nos interesa y me interesa mucho en el tema. Principalmente hubiera esperado también que inviten a un miembro del Ministerio de Salud para que ellos tienen una oficina de salud mental y creo que con la opinión de aquí de la doctora, la psicóloga, muy bien se hubiera cruzado la información porque eso es lo que se requiere, ¿no? No solamente la información, la capacitación, la enseñanza, sino a la actuación, ¿no?, al campo, porque si no eso va a quedar simplemente en mero conocimiento y ahí nada más. Tengo entendido que es una política de Estado el tema de salud mental. Como lo repito, existe ese programa y esa dirección en el Ministerio de Salud y es más, lo han descentralizado a los diferentes, a las diferentes regiones, distritos del país. Pero ¿qué está pasando ahorita con tema de salud mental? ¿La salud mental acaso debiera ser solamente para los ciudadanos que trabajan, que estudian, que de alguna manera son oyentes de algún capacitador, de un profesor o de algún centro laboral, un gerente, un director? No, creo que la salud mental debiera ser principalmente en estas circunstancias, ya habiendo tocado el anterior, la persona que me antecedió a la palabra, habiendo tocado un tema tan álgico en el que la situación y la crisis en la que está nuestro Perú se está excediendo de niveles que ya se está distorsionando la razón
y bien lo ha explicado la doctora en todos sus temas, y a medida de como decir, pues una cocina, ¿no? Con ingredientes, con medidas y todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con respecto a quienes nos gobiernan, con respecto a quienes verdaderamente representan una responsabilidad laboral frente a lo que significa el desarrollo, a lo que significa una labor que representa un trabajo para nuestro país? No están tocando la salud mental en los que nos gobiernan, los jefes, los gerentes, los directores, los alcaldes, los presidentes regionales, el mismo presidente. Yo pienso que la salud mental debe empezar por ellos, porque ellos, muchos de ellos, no tienen la capacidad mental para poder ser autoridades. Muchos de ellos utilizan, manipulan, coaccionan, condicionan al trabajador para hacer tal o cual cosa. Y si éste no lo hace, ¿qué hacen? O lo botan o los despiden y los maltratan así psicológicamente. Entonces yo pienso que deben empezar por eso. Nosotros estamos cansados de reclamar, de luchar, de pelear, protestas y protestas y protestas, pero acá debe haber un trabajo integral, y no solamente de temas de salud mental, sino un trabajo que verdaderamente actúe las autoridades, la fiscalía, la policía, deben intervenir, porque cuando alguien se queja por una autoridad, estos se abstienen. ¿Por qué? Porque es el alcalde, porque es el presidente regional, porque es el congresista. No, señores, acá todos somos iguales. Es más, nosotros tenemos el derecho, porque nosotros los hemos elegido, y quienes asumen una responsabilidad en un gobierno como funcionarios también son elegidos y designados por un alcalde. Entonces, ellos debieran tener la responsabilidad también de saber a quiénes eligen, porque no nos van a poner de autoridad a cualquier persona sin saber leer ni escribir para mandarnos, cuando muchos de los que trabajan son personas, ciudadanos que se preparan, que se interesan, como esta aula, esta sala veo siempre repleta. Entonces, eso demuestra que hay un interés por aprender, por conocer, y también que se ejecute, que se cumpla. Entonces mi pregunta después de esta un poco de reflexión, doctora, ¿no cree que ese trabajo debería ser interconectado con el Ministerio de Salud, y que ese Ministerio de Salud cumpla la función exigiendo que el trabajo se cumpla en las diferentes regiones? Voy a hablar de mi distrito. En el Agustino hay el alcalde nuevo ha desestabilizado una área de salud mental, y nosotros estamos protestando. Queremos saber qué está pasando ahí, y esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha tocado muchísimos temas, yo creo que son materia de un debate después. Vamos a comprometer a Martes Democrático para hacer un foro acerca de esto. Me parece interesante. El tema es muy grande. Estoy de acuerdo que se requieren políticas transversales, y estoy de acuerdo con que esas políticas transversales vayan más allá de la retórica, de la prédica, y que puedan calar en el ciudadano común de a pie. Es verdad, no solo lo vamos a trabajar individualmente los seres humanos. Yo puedo recomendarles A, Z cosas que individualmente lo vamos haciendo. Vamos a pedir que yo lo he pedido muchas veces, la salud mental debe ser declarada en emergencia. Estamos en un tiempo difícil, estamos en un momento de violencia, estamos enfrentando una situación bastante complicada. Hasta incluso la corrupción es una demostración de que la salud mental está en grave conflicto. Debiéramos pedir que la salud mental se declare en emergencia para que hayan más psicólogos en las escuelas, para que los gobiernos locales puedan tener un equipo de salud mental, de campañas en salud mental, trabajando la salud mental de sus ciudadanos, para que los gobiernos regionales tengan un presupuesto determinado para el tema de la salud mental. Yo estoy de acuerdo con usted, no debe permitirse que los gobiernos locales eliminen el Departamento de Salud Mental, que es la columna vertebral. Es cierto que el tema de la violencia está siendo mirado desde un lado. Creo que hay otras aristas que podrían complementarse. Creo que el Ministerio de Salud está haciendo su tarea, hay que, sin embargo, estar vigilantes como ciudadanos que somos, pero creo que hay mucha, como dije al comienzo, César Vallejo le decía, ay hermanos, muchísimo que hacer, pero ponernos a la tarea, ya haber venido es el paso singular que damos los que estamos comprometidos. Yo desde aquí, todo mi compromiso para la defensa, la protección y la promoción de la salud mental, donde quiera que me llamen.
Sí, acá hay pero ahí le van a dar el micro. Buenas. Mi nombre es Carlos Moquillaza. Quiero hacer una reflexión. Yo cuando vine a esta charla venía con la idea de que salud mental era hacer cambiar, por ejemplo, al delincuente, a los corruptos, ¿no? A los ladrones, a los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Y escuchándola a usted, más se ha enfocado en lo que le llama cócteles, ¿no? O sea, formas de que el cuerpo viva tranquilo, no haya demencias, que no haya no sean agresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, si la salud mental, como usted la ha referido, abarca también todo lo que es lo social, lo político y lo económico. Indudablemente, todo, absolutamente. Le complemento. La personalidad que es, digamos, la madre del cordero, la personalidad desordenada es la que tiene trastocada su salud mental. Pero la personalidad, ¿qué cosa es? Es un constructo formado ¿de qué? De dos condicionantes, uno llamado temperamento, otro llamado capacidades. A esos dos condicionantes le añadimos un modificador que se llama relación social. Eso tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el estado de satisfacción. Todo eso influye sobre el temperamento y lo convierte en carácter. Influye sobre las capacidades y lo convierte en inteligencias. Carácter más inteligencia es personalidad. Si una personalidad está desordenada en su salud mental, es porque alguno de estos 4 factores trabajaron inadecuadamente. Llámese el temperamento de nacimiento o el modificador que es social, o las capacidades de nacimiento o el modificador que también es social. Entonces, obviamente la política, la sociedad, los patrones sociales, económicos, todo eso influye gravemente en el estado de salud mental. La salud mental es un resultado. ¿Es un resultado de qué? De cómo vamos viviendo. Muchas gracias. Para seguir en la misma línea de los cócteles, la pregunta es la siguiente: ¿dónde se encuentra el límite para esos cócteles? Porque, bueno, paradójica o metafóricamente hablando, el exceso de cócteles muchas veces embriaga. Entonces, ¿qué pasa cuando los cócteles, cuando le ponemos límite, en el sentido de que si hacemos llevar la imaginación, puede llevarse a atenderse como un alucinógeno, pensar que yo soy una persona que de repente no lo soy? Y de repente el feminicida, ¿por qué comete feminicidio? Porque se siente superior a la mujer. Entonces, ¿dónde ponemos el límite del, entre comillas, cóctel, para no salirnos de la realidad, de lo que realmente soy y de lo que realmente, hasta qué punto puedo llegar en mi interrelación con lo demás? A ver, la mirada de la neurofisiología tiene el propósito de que recordemos que nosotros pensamos, sentimos en función de lo que nuestro cerebro habita, contiene. Nosotros no somos el resultado. No, es que yo hice eso porque él me empujó. No, es que yo hice eso porque él me obligó. No, ese es un estímulo. El estímulo ejerce una influencia aquí. Y lo que aquí se elabora, primero pensamiento, ese pensamiento, para que sea de una manera o de otra, está en función de ese cóctel neuroquímico, cuyo resultado será el sentimiento, la emoción, la conducta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra conducta sea saludable? Obviamente tenemos que garantizar que el origen de la conducta, la etiología de la conducta que está atrás, que está no en el estímulo, porque el estímulo puede ser externo, que está aquí, en ese cóctel neuroquímico, sea saludable. A usted le pueden decir samba canuta, pero si ese samba canuta a usted le llega y le resbala, usted simplemente no se moverá, no moverá un músculo de rabia, no expulsará un adjetivo, no insultará, porque usted tiene una barrera y está controlando. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo? Porque ese cóctel que usted tiene en el cerebro no está sobreadrenalinizado. Y al no estar sobreadrenalinizado, no tiene el nivel de cortisol suficiente para ser violento.
Si usted no tiene los niveles de adrenalina superiores ni el cortisol superiores, entonces su comportamiento será equilibrado. Le dirá, pues puedes decir lo que quieras, pero yo no te voy a contestar en ese mismo nivel. Si, por ejemplo, vemos para que alguien pelee, encuentra un sparring. Tú le dices, el otro te contesta. Entonces, si este dice y el otro no contesta, simplemente es porque su neuroquímica está siendo regular. A eso se le llama gestión de las emociones. Y cuando somos capaces de gestionar nuestras emociones, cuando nuestro cóctel neuroquímico no es adrenalinizado en exageración. Es decir, si usted come saludable, mira saludable, escucha saludable, siente saludable, toca saludable, su cerebro no tendrá más opción que pensar saludable. Entonces la sangre no llegará al río. Buenas noches. Doctora, primero muchísimas gracias por la conferencia que es muy alturada, nos ha enseñado muchísimo. Pero no estoy de acuerdo cuando se dice la salud mental no cuesta. Hace años un ministro dijo, el Estado no tiene presupuesto para la salud mental. Y de ahí vinieron todos nuestros problemas. Yo pienso que hay que invertir en la salud mental, hay que invertir en los colegios, con buenos psicólogos. Los colegios, muchos colegios no tienen buenos psicólogos. Entonces hay que invertir en los colegios, hay que invertir en el Ministerio de Salud para orientar a los padres, a las familias. Entonces hay que invertir en la alimentación, como dice, porque hay que alimentar adecuadamente. Entonces, no estoy de acuerdo con la expresión de que la salud mental no cuesta, sí cuesta. Y hay una cosa que mucho nos está dañando a la sociedad peruana, que es el individualismo. Yo quisiera que usted nos aconseje, ¿qué podría usted decirnos? ¿Cómo nosotros podemos superar ese individualismo que tanto daña a la sociedad peruana? Gracias. Muy bien, muy de acuerdo con usted. Efectivamente, creo que fue un abuso del lenguaje decir que la salud mental, es decir, me refería a la salud mental en la magnitud que nos corresponde como individuos, ¿no? Nosotros no tenemos nada más que hacer, más que practicar un poquito las recomendaciones que les he dado y vamos a garantizar un poco la salud mental desde nuestro lado, desde el lado de la ciudadanía. Pero obviamente quienes tienen el control del Estado, quienes tienen una función de autoridad, quienes tienen la responsabilidad para generar una protección de la salud mental de su comunidad, de los ciudadanos, obviamente tienen que estructurar un presupuesto que solvente y que garantice la promoción de la salud mental. En eso estoy completamente de acuerdo con usted. Y es verdad, y estoy de acuerdo con usted en que efectivamente las escuelas tienen que tener más psicólogos y tienen que tener buenos psicólogos. Pero ese es un problema no de la persona, es un problema del sistema. ¿Quién forma a los psicólogos? Las universidades. ¿Y de dónde nacen? ¿Cuál perspectiva académica tienen las universidades? Pues es las que se les permite en el sistema. Entonces, el sistema está defectuoso todavía. En ese punto hay mucho por trabajar. La malla curricular de la carrera de psicología tiene que revisarse, tiene que reordenarse y tiene que acogerse a nuestra realidad, tiene que sujetarse a nuestra realidad. Una malla curricular que esté divorciada de la realidad es una malla curricular para generar una esquizofrenia social que no nos ayuda para nada. Estoy completamente de acuerdo. El Estado tiene que invertir en salud mental, deben desarrollarse campañas de prevención en salud mental. No hacemos nada abordando la violencia desde el final, cuando no trabajamos la prevención. Construir, preparar, atender desde la prevención es adelantarnos y dejar de llorar luego sobre la leche derramada. Estoy de acuerdo con usted. En lo que respecta al individualismo, eso es la madre del cordero. ¿Por qué razón es que salimos de la gen, de la tribu, del clan que nos permitía protegernos, defendernos, hacer ese vínculo solidario? La solidaridad, el cooperativismo es algo que nos ha protegido y nos ha defendido. Ese patrón de identidad, de reconocimiento en el otro, de la mutua defensa es algo que nos ha protegido. Es verdad, el individualismo es lo que ha hecho que nos sintamos solos, que nos enfrentemos unos con otros, lo mencioné en la conferencia. El sistema está hecho para competir.
Y la competencia nos aísla, nos aleja, nos hace individuos egocéntricos, egoístas, miramos primero yo, segundo yo, tercero yo, y eso enajena al ser humano cada día más y lo hace, por cierto, menos humano. Sí. Fíjese, lo que usted dice es muy interesante. Es cierto que hay una historia genética que tiene que ver con patrones y con códigos, pero estos vienen a nosotros en esa porción de herencia a la que le llamamos cuando recogemos temperamento, que recogemos por herencia, o cuando recogemos capacidad, que también recogemos por herencia. Pero no se olvide que esto es un condicionante que, si bien nacemos con eso, estamos expuestos a modificaciones que vienen de parte del medio social, el contexto, el entorno, la sociedad, la dificultad. En lo que vivimos va generando influencias determinantes en el ser humano. El temperamento más la modificación que ejerce el medio va a generar un carácter, y ese carácter es más adaptado si estamos entrenados en la tolerancia, por ejemplo, y es menos adaptado si es que estamos entrenados en la sobreprotección, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será el cóctel neuroquímico en una persona entrenada para la tolerancia? Tendrá, por ejemplo, acetilcolina en suficiente cantidad, tendrá dopamina en suficiente cantidad, pero sobre todo tendrá oxitocina en suficiente cantidad. Es decir, paciencia, espera tu turno, tolera, no te preocupes, ya va a venir, espera. Oxitocina es la que nos permite amar, la que nos permite esperar, tolerar, soportar. Mientras que en el otro lado, el padre de familia que quiero esto, toma, quiero el otro, toma, quiero el otro, toma, toma, toma. Ah, está generando a alguien que es intolerante, a alguien que no espera. ¿Cuál será su neuroquímica en ese sentido? Adrenalina, quiero ahorita, ahorita, dopamina, quiero placer, dame, no quiero huevo, quiero bistec, no quiero frijol, quiero papa frita, no quiero y no quiero y no quiero papa frita. Dopamina, dopamina entrenado para el placer. Eso significa adrenalina junto con dopamina. ¿Qué significa eso? Un cóctel neuroquímico para la violencia, por cierto. Entonces hace pataleta cuando usted le dice que no, hace berrinche, tira las cosas, rompe, amenaza, grita. Un cóctel neuroquímico para la violencia. Empieza de niño y de grande se va magnificando. ¿Cierto? ¿Sí? Avísele usted. Allá. A ver, ahí. Usted. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final de nuestra conferencia. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, que martes a martes nos siguen en este ciclo de conferencias. Es oportuno aprovechar la ocasión y señalar que desde el área de participación ciudadana, si bien es cierto, el tema es bastante amplio, que debería involucrar a más sectores para el desarrollo de este tipo de conferencias, pero ese es el inicio. De esta manera, con el compromiso de su asistencia, ya estamos contribuyendo a la salud mental en nuestro país. Y como el título lo ha señalado, salud mental es bienestar físico, es bienestar emocional. Ese es el consejo que nos ha dado nuestra ponente el día de hoy. Antes de dar por clausurada ya nuestra conferencia, les invito el próximo martes el martes 7 vamos a tener una conferencia bastante importante que también los ciudadanos de a pie tenemos que estar muy enterados con las energías renovables, que justamente nos ayudan a una mejor convivencia dentro del cambio climático.
Y eso es lo que se va a tratar este martes 7. Así que quedan todos invitados a participar de energías renovables relacionadas al cambio climático. Buenas noches y muchas gracias por participar.